Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy traemos la Suzuki Gixxer SF del año 2017. Vamos a ver más a detalle por qué esta es mejor que la Yamaha FZ 2.0 o la Fazer. De acuerdo amigos, el motor es un 154.9 centímetros cúbicos. Es un poquito más grande que la FZ, la otra es 149. Y tenemos también más potencia. La diferencia es que esta es carburada, pero aún así nos entrega más potencia. Aparte de que tenemos un sistema que aquí nos dice muy bien, SET, Suzuki Eco Performance. Es un sistema que nos da digamos que una zona eco del motor, en donde nosotros, si la mantenemos en ese rango de revoluciones, vamos a hacer que ahorre todavía más, considerando que es una moto de baja cilindrada, tiene un modo eco. Entonces eso es algo que habla muy bien de la marca. En cuanto a los caballos, esta tiene 14.6 y la FZ 12.9. Literalmente se fabricó para derrotar a la Yamaha. En cuanto al torque, esta tiene 14 Nm y la Yamaha 12.8, las dos a 6000 revoluciones por minuto. En cuanto a la caja de velocidades, tenemos 5 velocidades, igual que en la Yamaha, pero bueno, aquí tenemos una palanca por si se nos llega a quedar sin batería, pues siempre es muy funcional, nunca estorba y pues es de muy buena ayuda si se nos llega a quedar sin batería. Y en el tapón de aceite no tenemos una varilla como convencionalmente vemos en los motores normales, en este caso tenemos una ventanilla. En cuanto al motor, es enfriado por aire. Muchos dicen, oye, a lo mejor me compro esta o la Yamaha R15. Sí hay cambio, ¿por qué? Porque la R15 ya es enfriada por líquido y tiene un poquito más de potencia y más revoluciones. Sin embargo, esta es una muy buena opción carenada. Si ya quieren algo más como la R15, les recomiendo más la Suzuki GSX-R 150, que esa sí es competencia directa de la R15. Esta no tanto. Esta es más directamente con la Fazer. En cuanto a la suspensión delantera, tenemos unas barras de 41 milímetros y un disco de 266 milímetros. El de la Yamaha es 1 milímetro más grande. Sin embargo, en este caso tenemos frenos Vibra, igual la bomba es Vibra. Y las llantas son de la marca MRF, son de la medida 100/80/17, muy buena medida. Pero quiero destacar algo aquí muy importante, que son los rines. Quiero que vean este diseño. A pesar de que son de aluminio, son muy delgados de aquí, siguen siendo muy rígidos. Entonces eso es algo que habla muy bien de la marca. Tenemos la confianza que nos da Suzuki. Y algo que me gusta también es que tenemos aquí suficiente espacio entre la salpicadera y la llanta como para meter una llanta un poquito más grande. Incluso le podemos meter una 120. Sin embargo, pues esta medida la tendríamos que mantener si queremos mantener este rango de kilometraje que nos está dando, que es más o menos de 40 kilómetros por litro. Nos comentaba el dueño que es más o menos de 36 kilómetros por litro. Pero si queremos una llanta con mucho más agarre, sí le entraría a la 120. En cuanto a las llantas, tenemos una 140/60/17. Es una llanta muy ancha, aunque en este caso la FZ sí la tiene un poquito más ancha, aunque en este caso pues podríamos esperar un poquito más de autonomía, porque recuerden que las llantas cuando son más delgadas nos dan un poquito más de autonomía. Y tenemos un caliper de un pistón de la marca Nissin, freno de atrás también Nissin, me refiero a la bomba, y un disco de 240 milímetros. Y algo que nos hace hincapié la marca es este escape, que está muy deportivo. Ellos nos dicen que nos da un poquito más de performance. Y algo muy importante es que esta suspensión es regulable en 7 posiciones de precarga. En cuanto a la piña izquierda, tenemos luces altas, luces bajas, luz de paso, direccionales, así con el claxon. Y bueno, este caso, como es de carburador, pues tenemos el ahogador, aquí lo podemos ver. Y en la piña derecha, botón de paro de emergencia, así como la marcha.
En la palanca de freno, si se dan cuenta, aquí tenemos el hoyuelo para poder meter en los espejos normales. La palanca es Vibra. En el caso del clutch igual. Y bueno, por el diseño del carenado no tendríamos problema en meter unos espejos convencionales, si es que no te gustan estos. En cuanto al tablero, tenemos un tablero 100% digital. Podemos ver las revoluciones hasta 9500, la hora, que ayuda mucho en ciudad, la marcha en Granada, kilómetros por hora, trip 1 o más bien trip A, trip B, así como el odómetro de los kilómetros originales. Y del lado derecho tenemos la gasolina en digital en varios niveles, entonces eso ayuda demasiado. Así como un limitador de revoluciones, direccional derecha, izquierda, así como luces altas. Creo que hay algo muy bueno, que es la llave de Suzuki. Como es una llave grandota, así, más como muy parecida a la de la GSX-R 600. Quiero que vean el tapón, muy buen detalle, tiene muy buenos acabados. Aunque lo único malo que no me gustó es que no tiene bisagra. Pero sin embargo la calidad es muy buena. En cuanto a la altura del asiento, es de 780 milímetros. Es una moto muy bajita, pero el peso es de 139 kilos, 2 más que en la FZ. Sin embargo, es interesante porque las dos son de 14 litros y sin embargo en esta podemos alcanzar un poquito más de velocidad. En esta se ha registrado una velocidad de 135 kilómetros por hora y más o menos en la FZ nos dicen que de 115, 120. Entonces es una moto un poquito más rápida, un poquito más pesada, pero bueno, parece ser que nos está ofreciendo muy buena calidad Suzuki, como en todas sus motos. Muy buena calidad en los controles, en los frenos, en los componentes. Aunque el tanque es de plástico, también el FZ es de plástico, estas cubiertas son de plástico. Y a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero es algo que es muy bueno en estas motos de calle. ¿Por qué? Porque si tú te llegas a caer, simplemente cambias la tapa derecha y no todo el tanque, como sería el caso de un tanque de metal. Y mucho más barato. Esta moto cuesta 44,900 pesos. La Fazer, que es su contrincante de Yamaha, cuesta 48,999 pesos. Entonces es una moto que es 5,000 pesos más barata y parece que nos está ofreciendo mejores componentes, no solo en los frenos, en el motor, en el carenado, sino que también literalmente esta moto fue hecha para derrotar a la Yamaha. Entonces pues vamos con el review, amigos. Definitivamente es una interesante posición. Es una moto que es extrañamente erguida. Aunque sea una moto carenada, tenemos el manillar muy arriba, igual al de la Naked. De hecho, literalmente es la misma moto, solamente que un poquito más deportiva en cuanto al aspecto, porque las características son prácticamente las mismas. Y la posición es totalmente recta. A lo mejor estoy como 2 o 3 grados inclinado hacia adelante. Y los posapiés, eso sí, esto sí es un fuera de lo común. Están un poco como atrasados, como a un poquito menos de 70. En una moto más de calle iríamos con los pies más adelante, pero en este caso no, están un poquito más atrás, como acentuando ese estilo deportivo sin llegar a hacerlo. Vamos a meterle aquí. Tiene buena potencia, La marca asegura que es un poquito más que la FZ, pero la verdad es que la siento muy igual. Se inclina bien, buen control. Me gusta porque ahorita que dimos la vuelta se siente muy estable, como que si tuviera muy buen aplomo. La suspensión no es muy suave, pero es suficientemente rígida para ofrecernos buen control y comodidad. Un poquito más de control que comodidad. El asiento no es lo más cómodo del mundo, sí es un poquito, digamos, rígido. Sí es ligeramente más rígido que el de una FZ. Alcanzamos 70 kilómetros en ese pedazo y suena bien el motor, O sea, no suena ni muy poco ni muy alto. Tiene hasta eso una especie como de carácter deportivo. No llegaría a ser molesto, pero sí es un poquito más ruidoso de una moto de calle. Si nosotros hacemos un zigzag, lo vamos a hacer súper fácil, sin ningún esfuerzo. Esta moto es más una moto de ciudad que una moto de carretera. No te vayas a sorprender demasiado si en la carretera pues no te rinde lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque literalmente es una moto para la ciudad. No solo por el tamaño del motor, sino por los componentes. La suspensión tiene muy buen diámetro, entonces
digamos que es muy buena para la ciudad. Me refiero en cuanto a frenada, estabilidad. Digamos, vamos a hacer una frenada aquí fuerte. Frena muy bien. Es lo que me gusta de los frenos Vibray, que siempre te dan esa como seguridad de frenada y precisión más que nada. Vamos a hacer otra frenada aquí un poquito fuerte. Sí, frena muy bien. ¿Qué les parece el sonido? Bueno, no es como que mi hit, pero suena bien, no suena feo. Ese sonido podría ayudarnos un poco a la hora de estar en la ciudad para que nos escuchen. Sí me atrevo a decir que suena más que el FZ, pero sin embargo no suena mal, suena muy bien. Vamos a ver qué tal aquí en las curvitas. Bien, muy estable. De hecho, si algunos recordarán, alguna vez fuimos a un evento de Suzuki donde un experto le estaba dando rodilla con esta moto. ¿Por qué? Porque al tener los posapiés retrasados, o más bien atrasados, nos permite, digamos, mantener una posición un poquito deportiva, facilitándonos la conducción, digamos, un poquito más sport. Pero en tercera llega a 85. Muy buena velocidad para llegar en tercera. Recuerden que tiene 5. Les digo, no es lo más potente del mercado, pero para la ciudad está muy bien. Primera, 42. Segunda, 65. Tercera, 80, 82 más o menos. Y se dan cuenta, pues suena un tramito. Entonces para la ciudad está perfecta. Sí, definitivamente no es una moto deportiva, pero realmente es lo que necesitamos en la ciudad. Entonces, si tú estás buscando algo para la ciudad, esta es muy buena opción, y me atrevo a decir que incluso mejor opción que el FZ. También lo que me gustó mucho es su tablero digital, que se ve muy bien. A pesar de que todo está en un pequeño cuadro, la información es precisa y clara. Entonces eso es algo importante en una moto. Vamos a filtrar aquí un poco. Qué precisión, señores. De verdad que estoy sorprendido con la precisión que te da esta moto. Si se dieron cuenta, pasamos súper fácil. Esto, señores, es lo que yo recomiendo si quieres una moto para la ciudad. Y de calidad, no solamente por el tipo de motor, sino por los buenos componentes que tiene. Algo muy importante de esta moto es el precio-calidad, señores. Vamos a pasarnos aquí. La caja es suave, incluso podría ser que la posición llegue a cansarnos un poco de los pies, pero no creo, muy difícil. La siento un poco acelerada, pero eso es más por la configuración del carburador. Normalmente todas las motos de carburador se aceleran un poco, le está pegando a las 2500, pero eso solamente hay que ajustarle un tornillo aquí abajo. Un detalle que podría ser, digamos, bueno o malo, es que la moto queda muy parada. Entonces, esa patita le está muy parada, pues es muy fácil, digamos, incluso que se puede llegar a caer la moto. Pero eso ya es más cosa como de la patita. Y algo que ayuda mucho es que la gravedad está abajo. Entonces eso, digamos, que nos ayuda a moverla muy fácil en la ciudad. Y bueno, como les decía, esta es una de las motos que yo recomiendo para la ciudad. Porque no solamente por el tamaño del motor, los buenos componentes, la calidad de los materiales es muy buena. Aunque este botón de direccionales siento que está un poco impreciso, pero es más a lo mejor porque está nuevo. No importa que sea carburada, muy buena opción. Mientras tengamos todo lo demás, no importa. Creo que la 2018 ya llega con inyección. Sin duda es una muy buena moto. Sientes que embonas muy bien en estas formas. Muy buen detalle de diseño. Si se dan cuenta, aunque el manillar está ancho y grande, si nosotros lo doblamos, hay suficiente espacio aquí para que entre nuestra mano. Entonces eso habla muy bien del diseño de Suzuki, de las formas y la calidad de la pintura. Esta es una edición MotoGP, vale como 1500 pesos más, pero miren, es aperlada, señores. Qué bien se ve esta pintura. De acuerdo, amigos, estamos aquí con Miguel, él es el dueño de la moto. Y bueno, un detalle que quiero que vean es el parador central, que no todas las motos lo traen. Y bueno, Miguel, platícanos un poquito más de los seguros, de cómo te ha salido y, muy importante, los servicios.
Bueno, mira, principalmente el servicio es, los 2 primeros son gratis con kilómetros ilimitados. Okay. Me han dado muy buen servicio, me lo han entregado al otro día, realmente no te tardan mucho. Cuestión de seguro me costó 6,100 pesos anuales, no se me hizo caro, pero podrías cotizar alguna otra marca y creo que sí te darían un poquito más bajo el precio. En cuanto al manejo, la siento muy cómoda, yo mido 1,80 m, no se me hizo chiquita la moto, la siento muy bien, no se me ha hecho cansada. Te puedo decir que yo al día la manejo 1:30 o 2 horas diarias, entonces pues en cuestión de tráfico pasas muy bien y pues la recomiendo absolutamente, se siente de muy buena calidad la motocicleta. Exacto, en cuando llegas a pasar por un bache o alguna imperfección, ¿cómo sientes la suspensión? ¿Responde bien o le falta mejor suspensión? ¿Qué tal? Pues sí responde bien, podría ser que podría mejorar un poquito más, pero... Está ligeramente rígida, ¿no? Exactamente, paso los topes de lado como tiene que ser, ¿no? Entonces, Pero bueno, algo importante ahí es que la suspensión es regulable. Exactamente. ¿Y qué tal los pasajeros? Veo que tienen muy buenas agarraderas de metal. ¿Qué tal? Pues mira, de mi parte el asiento sí es cómodo. De atrás, ya con a lo mejor un tiempo de viaje como 1 hora ya se empieza a hacer un poco incómodo, pero para el pasajero no hay mucha distancia si tú ves del posapié al asiento trasero. Sí, tiene una pequeña distancia. Ajá, aún así sigue siendo cómoda esta parte, ¿eh? Okay. El asiento como si sí es cómodo, no cansa del asiento. Entonces digamos que de la posición de las piernas podría llegar a ser incómodo para el pasajero. Para el pasajero nada más, sí, para el conductor. Exacto, para el conductor no, pero veo que tiene una posición un poco deportiva, un poco atrasado los posapiés, pero aún así dices que no es incómodo. Sí, exactamente, no, sí cómodo. Ok, ¿qué tal? ¿La recomiendas? Al 100%, la verdad me encantó visualmente, desde ahí me gustó mucho y creo que las prestaciones y precio y todo lo que te ofrece la marca está excelente, o sea, no abre una mejor opción. Exacto. Digamos que es una de las mejores opciones, si no es que la mejor opción en cuanto a cilindrada, precio, calidad. Y eso es algo que nos ofrece casi siempre Suzuki. Dense cuenta, métanse a la página, chequen más o menos con otras marcas y muy buena calidad siempre, buena potencia, y eso es lo que siempre, digamos, nos dicen en las presentaciones o así, que es, digamos, que la marca que trata de ofrecerte mejor precio-calidad. Entonces, bueno, amigos, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les parece esta moto y qué otra moto les gustaría que trajéramos a este canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.